Gracias, Señor, por este tiempo. Te pido, Padre, que tú estés limpiando mi corazón, Padre. Gracias, Padre, por perdonar cada uno de mis pecados. Y porque tenemos libre acceso por medio de Jesucristo a tu presencia. Y aún a pesar de nuestros pecados, aún a pesar de nuestras faltas, de nuestros errores, tú eres el perfecto Dios y también nos ama con un perfecto amor. Gracias, Dios, por eso. Te ruego, Dios, que me ayudes a poder comunicar de la mejor manera el mensaje de tu palabra, Dios. Te ruego por cada uno de los que están aquí presentes y que puedan ser edificados con tu palabra, Señor, sabiendo que tu palabra es viva y eficaz y que no volverá vacía. Tú vas a hacer con ella lo que tú quieres. Te ruego, Padre, que tú estés con aquellos que no pudieron venir o que no quisieron venir, que tú estés trabajando en sus corazones, Padre, para que puedan poner prioridades y todas las cosas en orden, Señor, que tu Espíritu Santo le esté guiando y también nos ayuda a nosotros como iglesia a poder ayudarles. Gracias, Padre, nuevamente por este privilegio. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús te lo agradezco y te lo pido. Amén. Quiero hacer unas preguntas. ¿A quién amas? Es una pregunta. ¿A quién amas? O sea, persona. ¿A quién amas? Y ahora, ya pensaste en esa persona por la cual amas. Ahora te hago otra pregunta. ¿Qué haces por ellos o por ellas? ¿O por él o por ella? ¿Qué haces? ¿Qué es lo que haces? Si sos padre, seguramente que amas a tus hijos, o si sos madre, amas a tus hijos. Si sos esposo o esposa, también amas a tu cónyuge. Se supone, creo yo. Nadie está casado por arreglo, ¿no? Que antes hacían arreglos y... ¿Lo amas? ¿Qué haces por ellos? Vos podrás decir, bueno, yo trabajo, yo hago las cosas para proveerle, o yo le cocino, yo le limpio, le lavo la ropa, le tengo las cosas listas, o si sos una madre, bueno, yo lo mando al colegio, le doy todas las necesidades, le suplo todas las necesidades, o si sos un hijo, no sé, ¿qué haces por tus padres? Pero siempre estamos demostrando de alguna u otra manera afecto a la persona que amamos, o sea, le estamos demostrando por acciones alguna de una u otra manera diferente. Pero eso es lo que hacemos cuando una persona ama a esa persona. Pero Pablo acá en Filipenses capítulo 1, porque ese es el libro que estamos estudiando, Filipenses capítulo 1, vimos que Pablo, ¿qué hacía? ¿Cómo comienza esta carta? Comienza con el saludo, pero después, ¿qué empieza? Se ve la oración del apóstol Pablo. ¿Por quién? Por los creyentes de Filipos. Y no solamente comenzaba de esa manera en esta carta, sino también en otras cartas que fueron escritas en el mismo tiempo, en una cárcel. A la iglesia de Éfesos, a la iglesia de Colosenses y también una carta particular a Filemón. Y él también introduce siempre sus cartas comenzando con una oración. Ahora Pablo, cuando empieza a orar por ellos, porque él amaba, él dice que, versículo 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Entonces, como él amaba a los filipenses y él tenía un afecto a los filipenses, él daba gracias, él rogaba por ellos, pero también él hace una petición especial por los filipenses. Y ahora yo te digo una cosa, cuando orás por ellos, o sea, cuando ponele que somos espirituales, ¿no? Bueno, pongamos que somos espirituales como hijos de Dios, como buenos hijos de Dios, y oramos por la persona a quien amamos, sea tu hermano, sea tu papá, sea un familiar o algo, amás a esa persona, o a un hermano de la iglesia. ¿Qué pedís por ellos? ¿Qué pedimos por ellos? ¿Pedís por salud? Creo que eso es lo más común en las iglesias. ¿Hay algo malo de pedir por salud? No hay nada malo por pedir por salud. Pero ese es el énfasis que hace la Biblia. Ahí lo vamos a ver. ¿Ok? El énfasis de Pablo en sus oraciones. Ahí lo vamos a ver. ¿Qué podemos pedir también? Prosperidad o estabilidad económica.
¿Hay algo malo de pedir eso? Creo que no. Ahora hay personas que predican la prosperidad del Evangelio y eso sí, eso es comercializar, eso sería vender el Evangelio y eso es algo que es contrario a lo que dice la palabra. Pero que eso normalmente es lo que pedimos: salud, economía, buena economía, estar bien. Pero ¿qué es lo que pedía Pablo por ellos? Y ahora eso es lo que vamos a ver en este día. Vamos a ver que la motivación de la oración de Pablo, o el motivo de la oración de Pablo, que era su amor, su afecto entrañable, y lo tercero o lo segundo sería la prioridad de la oración del apóstol Pablo, la prioridad de la oración del apóstol Pablo. ¿Se acuerda que el domingo pasado vimos? ¿Qué vimos? La forma en que Pablo oraba. Él que hacía, él agradecía por los filipenses y también rogaba por los filipenses y estaba convencido de la obra de Dios en los creyentes de Filipos. Eso lo vimos del versículo 3 al 6. Y ahora vamos a leer versículos 7 al 11 para continuar con el pasaje. Dice versículos 7 al 11: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Versículo 11: llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Entonces, eso es lo que vemos acá en el pasaje, y vamos a ver primero la motivación del apóstol Pablo, o sea, de la oración del apóstol Pablo, y tercero, o segundo, vamos a ver la prioridad de la oración del apóstol Pablo. Esto es continuación del domingo pasado. ¿Se acuerda que? Porque todo el mismo pasaje es una sección, del versículo 3 al 11, es una sola sección. Vamos a ver la motivación del apóstol Pablo, comenzando en el versículo 7 y 8. Dice él: como me es justo sentir esto de todos vosotros. O sea, era normal, y dice: por cuanto os tengo en el corazón. Era normal que él sintiera un afecto por los creyentes de Filipo. ¿Por qué? Porque era normal o esperable o algo lógico. Porque los filipenses, ¿qué hicieron con Pablo? Y lo leímos. Ellos eran partícipes de la obra. Y ellos mandaron ¿a qué persona? Mandaron a la cárcel donde estaba Pablo. Comienza con E, y es difícil nombre, Epafrodito. En capítulo 2 vemos que Epafrodito fue, y en capítulo 4 también, llevó una ofrenda para el apóstol Pablo, para suplir. Los filipenses estaban comprometidos, como dice, por vuestra comunión en el Evangelio del primer día hasta hoy. Porque en el momento que se convirtió Lidia, en el momento que se convirtió el carcelero de Filipos, ellos estaban, según el apóstol Pablo, comprometidos con la obra evangelizadora de toda la tierra o de Europa, porque Filipos fue la primera ciudad o la primera colonia que empezó a predicar el apóstol Pablo en el continente europeo o en la zona de Macedonia. Entonces ellos estaban apoyando, ellos estaban dando, y Pablo siente esa relación estrecha, no solamente por el dinero en sí, porque el dinero, o sea, Dios lo va a suplir de alguna manera u otra, pero sino porque él veía el compromiso, él veía el sacrificio de los creyentes de Filipo, y por eso era lógico que como resultado hubiera una relación de estrecha entre Pablo y los creyentes de Filipos. Después continúa: por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones. Ahí vemos la circunstancia en la que estaba Pablo, y más adelante lo vamos a ver. Y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Los filipenses participaban con ellos. Y también otra cosa en vamos a saltar al versículo 8. Dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Vemos que acá, cuando dice
Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros. En realidad, cuando dice os amo, no es el término tradicional que es ágape. ¿Se acuerdan? Hay diferentes, tres términos. Está el ágape, está el otro fileos y el otro que se me fue, que es el amor fraternal, ágape el amor incondicional, y el amor eros, que es el amor sexual o la pasión esa que se da. Pero sabemos que el amor ágape es el amor de Dios hacia los pecadores, el amor incondicional. Eso lo vemos que Pablo en realidad ahí no utiliza ese término en el original. Pero se puede traducir así, está bien, utiliza otro término, que es como desear, anhelar, querer. Entonces Pablo dice, porque Dios me es testigo de cuánto os quiero. Y después dice, con el entrañable amor de Jesucristo. Cuando dice esa palabra, entrañable amor de Jesucristo, en realidad dice en el original también, en los manuscritos dice, con las entrañas de Cristo. O sea, los quiero con las entrañas de Cristo. Y usted dirá, uy, con las entrañas, o sea, con órganos así, el estómago, y traducido así al vulgar, las tripas, serían las tripas. ¿Se imaginan decir que esté traducido así, los quiero con las tripas de Cristo o con las entrañas de Cristo? Pero entonces se puede, y es válido la traducción que tenemos. En otra versión está otra forma, pero es el sentido o la idea de Pablo es eso, de que él lo quiere con algo profundo, porque para eso utilizaban los griegos esa terminología, algo que está profundo dentro de su ser, o sea, de acá, de los órganos del corazón, él los ama con ese deseo, con esa intensidad a los filipenses. Ahora hay algo y eso es lo central de ese pasaje, pero hay algo que me llama la atención, que dice, de cómo os amo a todos vosotros. Y es algo que también me exhorta y me desafía, porque Pablo amaba, a todos. Y cuando vos ves una congregación, y no todos son fáciles de amar, ¿verdad? Hay personas y personas. Hay personas que tal vez vos te llevas bien y hay otras personas que no te llevas tan bien, que tenés más afinidad y con otra persona no tenés tanta afinidad. Y a una persona, a veces hasta podés tener fricción, roces, como dice en Proverbios, el hierro con el hierro se aguza o sea, se afila. Y muchas veces podemos tener ciertos roces exhortándonos o confrontándonos, siempre con la palabra de Dios. Pero él amaba a todos, tanto a lo difícil de amar, a aquellos que son complicados y a aquellos que eran fáciles de amar o eran, de cierta manera, humanamente más fáciles de amar. No sé si me entienden la idea, pero él amaba a todos y es algo que nos debemos aplicar a nuestra vida, que debemos amar a todos los hermanos entre nosotros, no debemos solamente hacer acepción de personas. ¿Se acuerdan el libro de Santiago que dice en capítulo 2 que entraba un rico así con vestidos lujosos y que ¿dónde le hacían sentar? Adelante, le hacían, vení, toma asiento. Y después llegaba otra persona y con vestido así andrajoso, vestidos rotos. ¿Y dónde le decía? ¿A dónde le tenés que sentar? Vení, vos ahí echate en el suelo, quédate ahí, esperá. ¿Y eso es amor? Eso no es amor. Uy, está. Tráeme Ray. La cuestión es que hacían acepción de personas, estaban haciendo diferencia. Eso no es amor. En esto conocerán mis discípulos, en esto se conocerán que soy mis discípulos si tuvieres amor los unos por los otros. Eso dice Jesús. Así que Pablo delante de Dios dice esto con toda sinceridad. Y algo más también quiero agregar. Dios es testigo. Dios era testigo de lo que Pablo decía. Pablo no estaba mintiendo, Pablo no estaba exagerando, no estaba escribiendo esto por solamente quedar bien, para hacerle sentir bien, sino que era algo sincero, algo que realmente él lo sentía, algo que él lo experimentaba. Amaba
a los creyentes de Filipos. Y algo que nosotros también debemos tenerlo y debemos sentirlo. No solamente de palabras, sino porque ser consciente de que Dios es el juez, el que conoce todo de nuestros pensamientos, nuestras motivaciones, nuestras intenciones. Dios conoce absolutamente todo acerca de nosotros. Sabe si estamos diciendo la verdad, sabe si estamos mintiendo, sabe si realmente estamos haciendo algo por hacerlo o si realmente estamos haciendo sinceramente. Así que Dios era su testigo. Y Pablo entonces oraba, ¿por qué? Porque tenía este afecto entrañable de Cristo. Ahora te hago esta pregunta: ¿amás con esa intensidad? O sea, ¿querés a alguien, anhelás a tu hermano de lo más profundo de tu ser, o sea, con la entraña de Cristo? ¿Amás a esa persona así? Si realmente amás a esa persona, si querés a esa persona, y debemos hacerlo como cristianos, porque ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Eso, no sé bien el orden, pero menciona esas cosas. Y después el segundo, ¿cuál es? Y el segundo es semejante a este: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso dice la palabra. Entonces es algo imperativo que debemos hacer: amar a Dios y también amar a nuestro prójimo. Y cuanto más si se trata de nuestro hermano o de nuestra familia, aunque sea difícil de amar o sea fácil de amar, no importa, debemos amarle y debemos, en consecuencia de eso, orar. Y eso es lo que hace Pablo. Y ahora, el versículo 9, vamos a ver la prioridad en la oración de Pablo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y la palabra ciencia significa conocimiento, eso significa. Entonces uno dice, amar más y más con conocimiento y todo conocimiento. No, en realidad es que se utilizan dos términos diferentes. El primero es conocimiento, sí, y lo tengo acá anotado: epignosis. Gnosis significa conocimiento y epignosis es algo similar, pero es algo intenso, es algo del cual denota que el buscador de ese conocimiento es algo que está esforzándose para conocer el objeto de ese conocimiento, ya sea, no sé, lo que desarrollan celulares o nuevas tecnologías. Ellos tienen información, estudian 4 años o 5 años en universidad o hacen cursos y después obtienen su título, pero para hacer nuevas tecnologías, desarrollar nuevos sistemas operativos, todo lo que hay acá funciona ahí dentro, ellos están esforzándose ¿para qué? Para poder ir desarrollando eso, hacer innovaciones. Entonces, esa sería una aplicación de ese término. Ellos están esforzándose. Y eso es lo que pide Pablo en el primer punto. Dice, esto pide en oración, que vuestro amor abunde aún más en conocimiento. Epignosis, algo intenso. Ahora, ¿cuál es la fuente de todo conocimiento? Lo que pide Pablo por los filipenses, dice que su amor, ágape, su amor, sea en todo conocimiento. No era un amor irracional, un amor ignorante, sino un amor en conocimiento, algo que realmente sea basado en que tenga contenido. ¿Y cuál es la fuente de todo conocimiento? Lo que no se equivoca, Dios. Y Dios se ha revelado, y lo tenemos acá en los 66 libros. Entonces allí tenemos la fuente de conocimiento y de sabiduría. Ahora debemos hacer esta pregunta: ¿estamos buscando el conocimiento de Dios? ¿Estamos buscando ser llenos de sabiduría, llenos de conocimiento? ¿O simplemente venimos y escuchamos el domingo la palabra y eso sería todo nuestro alimento, o todo lo que está relacionado con nuestro alimento espiritual? ¿Eso es solamente nos conformamos con eso o buscamos de forma intencional el alimento diario,
como dice Jesús, no solo del pan el hombre vivirá, sino de toda o de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando Jesús respondía a Satanás, cuando venía y le hacía tentaciones, porque Satanás venía y le ponía qué cosas, planteos, también con la misma palabra, con la misma escritura, pero ¿cómo era la respuesta de Jesús? Las 3 veces que respondió: escrito está, escrito está, escrito está. Y ahí empieza a citar la palabra. Entonces podemos decir que tenemos ese conocimiento en la palabra de Dios, de que decimos, escrito está, de que realmente la palabra guía nuestros sentimientos, nuestras emociones. Dice Pablo oraba por eso, para que su amor abundara en conocimiento, un conocimiento intencional. Ahora después segundo, dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Ahora no se confundan, lo que era ciencia es conocimiento. Y ahora el término conocimiento es otro término, que es aidesis, o no sé bien cómo decirlo, es el griego, digamos. Y lo que quiere decir es discernimiento, es percepción, y se utiliza una sola vez acá en el Nuevo Testamento y se utiliza en este pasaje. Eso es lo que pude investigar. Este término se utiliza una sola vez en el Nuevo Testamento y significa discernimiento, percepción. Entonces, Pablo dice: oren, o estoy orando por ustedes para que su amor abunde en conocimiento, un conocimiento pleno, un conocimiento total, pero también, segundo, un discernimiento, para que su amor también abunde en discernimiento, en percepción. Una nota dice esto, la Biblia de MacArthur: el amor no es ciego, sino perceptivo, y tiene la capacidad de hacer un escrutinio o un juicio cuidadoso de las cosas para distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Ese es el verdadero amor, y ese es el verdadero amor que está alimentado del conocimiento. ¿No han escuchado de esa frase: el amor es ciego? ¿No? O yo solamente escuché eso. Sí, pues, dicen eso, que el amor es ciego. Pero realmente, aún se pasa eso, que persona se mete con otra persona que realmente no es la voluntad de Dios, siendo creyente, ¿no? ¿Por qué? Porque está alimentando sus sentimientos, está guiando sus sentimientos, sus emociones en algo que no está basado en la palabra de Dios, sino solamente en filosofía del mundo o sus propias emociones. Entonces dice Pablo que él oraba porque tengan conocimiento y para que tengan un discernimiento desarrollado. Una ilustración acerca de esto: cuando reciben plata, reciben dinero y lo tocan, decimos money, no, y lo tocan, y si ya han recibido mucha plata, o sea, todos hemos tocado un billete y sabemos cuál es el verdadero, o creemos saber, estamos familiarizados. Pero después cuando nos damos cuenta y nos dan un billete falso, porque hay billetes falsos, nos damos cuenta que hay algo raro ahí. No sé, lo tocas o ves que es más chico, o que la impresión no es tan buena, y entonces nos damos cuenta y decimos: wow, eso sería la percepción, ese sería el discernimiento. Porque una persona que es ignorante, una persona que es extranjera de aquí, que no conoce los billetes de 100, los billetes de 500, los billetes de 1000, le da billete falso y no va a reconocerlo, no va a hacer uso del discernimiento, no va a poder juzgar entre lo verdadero y lo falso. ¿O no es así? Es así porque no tiene el conocimiento de los billetes. Entonces, una persona que, los banqueros, ellos dicen que pasan todo el día tocando el original y para poder discernir entre lo verdadero y lo falso. Ellos, entonces, cuando reciben algo falso, esto es falso. ¿Por qué? Porque ya conocen tanto el original, tanto que hay algo, un detalle, algo que no está, esto es falso, esto no es original. Entonces, eso es algo que podemos hacer. Eso es una ilustración acerca de lo que Pablo pedía. Ahora, en nuestra experiencia también, ¿no les pasa cuando algo anda mal en su cuerpo
en cuanto a la salud, el estómago o la cabeza. Esas son señales que se te va enviando el cuerpo y vos la tomás, la tenés que tomar para después hacerte revisar. Mareos, dolores de panza, diferente cualquier, eso envía síntomas, el cuerpo envía síntomas y nosotros lo recibimos y debemos actuar y ver qué es lo que sucede. Ahora, en cuanto a lo espiritual, en Hebreos capítulo 5, voy a leer, habla acerca de este término. Hebreos capítulo 5, versículo 11 en adelante voy a leer. Dice esto en la palabra del Señor. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Acá se puede sacar dos cosas, puedo decir, es que el tiempo que uno tiene como creyente no necesariamente te da sabiduría o inteligencia espiritual. El tiempo que uno tiene como creyente, ya sea 10, 20 años o 30, no te hace necesariamente alguien maduro espiritual. Y eso es lo que dice Pablo, o no sé, el autor de esta carta. Pablo lo escribió en 1 Corintios. Entonces, voy a decir, bueno, tengo 10 años de creyente, 15, y no necesariamente sos una persona madura espiritualmente. Porque acá viene, ¿qué es lo que hace madurez? ¿Qué es lo que da la madurez? El hecho de estar tiempo en la palabra de Dios. Aquel que ha hecho un uso, ha ejercitado todo esto entre el bien y del mal, el discernimiento del bien y del mal. Eso podemos notar en versículo 14. Por esa razón, cuanto más tiempo pasas en la palabra de Dios, vas a ir más creciendo en él. Y dice Pedro, desead como niños recién nacidos leche espiritual, o sea, leche no adulterada, o sea, la palabra de Dios. Porque eso es lo que nos da el crecimiento. Eso es algo fundamental. Y cuanto menos pasa tiempo en la palabra de Dios y menos lo aplicas, y eso es lo que vamos a ver más adelante, menos aplicas, no vamos a crecer espiritualmente. No vamos a tener un uso del discernimiento entre el bien y el mal. Vas a comprar o te van a pagar con billete falso y lo vas a recibir porque no sabes distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo verdadero y lo falso. Ahora, el versículo 10 del capítulo 1 dice, bueno, y el versículo 9, y esto pido oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y versículo 10, para que aprobéis lo mejor, para que aprobéis lo mejor. Después continúa, dice para que aprobéis lo mejor. Ese término es dokimazo. ¿Qué es? ¿Saben lo que significa? Probar. Qué profundo, ¿verdad? Qué revelador. Es probar, es lo mismo que está ahí traducido. Poner a prueba, saber distinguir, someter a prueba, probar, comprobar, designar, distinguir, examinar. Es decir, como dice 1 Tesalonicenses 5, 21, el 22, examinarlo todo, retener lo bueno. Y también este verbo, este término, se utiliza en 2 Timoteo 2.15, que habla acerca de Timoteo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pero ¿cómo debía procurar con diligencia presentarse a Dios? Como aprobado. Es decir, Pablo debía ser probado y después hallarse aprobado. Es como un examen. A vos te prueban un examen y se espera que aprobes.
¿verdad? Porque si desaprobás te la lleva a diciembre, y si te la lleva a diciembre, después te la lleva a marzo y después te podés quedar de año. ¿Por qué? Porque no rendiste bien, no estás calificado, no aprobaste. Bueno, de la misma manera, dice Pablo, ustedes con el conocimiento, con el discernimiento que van a tener, van a poder aprobar lo que es mejor. ¿Y qué es lo que es mejor? Dice en el término también, es las cosas importantes, las cosas más importantes y las cosas de más valor. ¿En qué término estaba hablando? ¿En qué sentido estaba dando Pablo? ¿En el sentido económico o en el sentido de la salud o en el sentido, no sé, de lo que intelectual, en el sentido de acumular títulos o de algo que terrenal? No, yo creo que él estaba hablando y estaba hablando efectivamente en el sentido espiritual. ¿Qué es lo que tiene valor eterno y qué es lo que no tiene valor eterno? Entonces, como cristianos, los filipenses debían aprobar, o sea, debían discernir, debían poner a prueba las cosas que iban a hacer, tanto en el uso del dinero, el uso de las energías, el uso del tiempo. Y una aplicación para nosotros es que muchas veces gastamos mucho tiempo en cosas que son urgentes. Y no todo lo urgente necesariamente es importante. A Jesús, cuando Él estaba allí ministrando, venían y le pedían que sanara. Eso era urgente y también era importante, pero Él tenía algo más importante que hacer. Él decía, no puedo ir porque me es necesario seguir predicando el Evangelio. Y una vez Él apartaba tiempo y se separaba de la multitud y se iba a ¿dónde? Al monte a orar y pasaba tiempo en oración. Nuevamente, cuando estaba Nehemías edificando el muro y venían los enemigos, Tobías, Sanbalat, Gesem el árabe, que no querían que los muros de Jerusalén fueran reedificados e intentaban de alguna u otra manera parar la obra que se concretó. Pero en la construcción, en medio de la construcción, vienen y le envían mensajeros y les dicen, vení a hablar. En un pueblo nos vamos a reunir a hablar y dialogar. Pero ¿qué dice Nehemías? Le dice, yo no puedo ir a vosotros porque estoy haciendo una gran obra. Y si voy con ustedes, esa obra se va a parar, no va a terminar, no se va a concluir. Y no puedo ir con ustedes. Y dice que le enviaron 3, 4 y creo que hasta 5 veces. Pero ¿cuál fue la respuesta de Nehemías? No puedo, tengo otras cosas que hacer, más importantes. Y vamos a hacer, mira, el mundo va a hacer mucha oferta para que nosotros agarremos. Con el internet, con todas las cosas que vemos en un mundo globalizado, mundo moderno, que en sí no es malo, pero vemos que hay muchas ofertas, hay muchas cosas que el mundo te está ofreciendo, que el mundo ofrece. Y más creo que uno cuando es joven, aún más todavía. Pero no todo lo que brilla, ¿qué cosa? Es oro. O no todo lo que brilla, no sé, realmente es importante. Y debemos que entonces que tener uso del discernimiento. ¿Para qué? Para probar lo que realmente es importante. Así, hablando con algunos familiares, me hablaron acerca de esta, la serie de Maradona. Y ya cuando vi un poco así esos trailers, pero son más cortos que los trailers. Teaser, creo que dice, bueno, sería lo mismo, pero son de 30 segundos. Y ya así, ahí ya veía cosas que no eran buenas. Y después escuché y dice, está buena la serie, pero es medio fuerte, dice. Y en términos, secular es como que fuerte, yo lo interpreto tiene escenas de violencia, escenas de sensuales o de desnudez. Y eso ya a mí me hace una alarma, porque es una alarma que la voy a seguir. No voy a ver esa serie. ¿Por qué? Porque no me va a edificar mi espíritu, no tiene valor eterno. Entonces, así constantemente vamos a ser bombardeados
por cosas que el mundo te puede decir, mirá, está bueno, probá, está bueno. ¿Y cómo sabes si está bien o está mal si no lo experimentas? Muchas veces es eso que dicen. Pero yo no necesito experimentar la droga o la cocaína o lo que sea para saber que es malo. Ya de por sí sabemos que hace daño físico a la mente, al cuerpo, al organismo, y también provoca un alejamiento de Dios, provoca dependencia y es un ídolo, y que te va alejando cada vez más y más de Dios. Y así con muchas otras cosas que vemos. Entonces debemos tener, Pablo oraba por eso, Pablo oraba para que tuviera un amor que abundara en conocimiento y discernimiento. ¿Para qué? Para que aprobaran, para que tomaran buenas decisiones. Y también, ¿qué más? A fin de que seáis sinceros e irreprensibles. Sincero denotas sinceridad, pureza. Ahí lo de la persona que es sincera no tiene motivaciones falsas. Contrario a lo que dice en versículo 15 y 16, lo voy a leer, dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando en añadir aflicción a mis prisiones. ¿Estaba mal predicar el Evangelio? No está mal predicar el Evangelio. Al contrario, Pablo después dice, ya sea por pretexto o por verdad, me gozo y me regocijo porque Cristo es anunciado, Cristo es proclamado. Entonces, no está mal el hecho en sí, pero lo que estaba mal, ¿qué era? Las intenciones. Ellos no eran sinceros. Habían otras motivaciones. Ellos predicaban por envidia y contienda, por celos. Querían tal vez ser más conocidos, reconocidos que el apóstol Pablo. Nosotros debemos ser como un pan, ¿qué? Sin levadura. Porque eso también se describe, esa idea. Un pan que tiene levadura, como representa la Biblia, dice que la levadura es representación del pecado. Y podemos parecer un buen y rico pan, pero si adentro hay algo que no agrada al Señor, y ese pan mucho no sirve. Entonces, cuando hacemos algo, debemos siempre estar examinándonos nuestras intenciones, nuestras motivaciones. Y eso lo vamos a hacer cuando tengamos un amor que abunde en conocimiento, en discernimiento, aprobando lo mejor. Así que Dios nos ayude en cuanto a ese aspecto. También dice irreprensible, para que seáis sinceros e irreprensibles. Eso es decir, inofensivo. Alguien que no conduce al pecado. Esto es alguien que no es ocasión de tropiezo para el hermano. Pablo en Hechos 24:16 dice una conciencia sin ofensa. Alguien que en lo cual no tenía, una causa por la cual se acusara de que hiciera de tropezar a algún hermano. Por ejemplo, cuando dice que no conduce al pecado, esa es la idea de no ser irreprensible o de no ser de tropiezo. Por ejemplo, si yo hago una reunión de jóvenes, una juntada de jóvenes, y digo, bueno chicos, nos juntamos a las 9, ¿y sabes lo que vamos a hacer? Vamos a comer pizzas, vamos a tomar gaseosa, nada malo en eso, somos como bautistas, siempre hay comida. Pero también digo, bueno, ¿saben? También vamos a jugar a la Play, vamos a jugar el Xbox. Y después de jugar el Xbox, ya que se hace tarde, nos quedamos acá y hacemos una pijamada y vemos Rápido y Furioso 9 o Rápido y Furioso 10, no sé, pues ya perdí la cuenta. Y después de eso vemos, Avengers o Terminator o cualquier película de ahí. ¿Están de acuerdo? Y yo estoy seguro que van a venir los chicos, van a venir y van a entretenerse, hasta van a invitar porque se pone cool la iglesia. Pero eso sería edificarle, eso sería conducirle a Cristo. No, yo creo que el contrario, estaría haciendo de tropiezo porque estaría pensando que esto, si bien el edificio no es lo que hace espiritual a la persona, pero representa, porque acá es el lugar donde nos reunimos, nosotros somos la iglesia,
pero estaría pensando que la iglesia es un lugar donde se hace entretenimiento, donde se hacen reuniones sociales solamente, y no se hace, no se da la palabra y no se dicta lo más importante. Entonces, eso sería algo para no ser de tropiezo, alguien de no conducir al pecado. ¿Qué dijo Jesús acerca de los fariseos? Ciegos, guías de ciegos. ¿Y qué dice la palabra de Dios acerca de su palabra? Lámpara en mis pies, tu palabra, y lumbrera a mi camino. Entonces, podemos decir que nosotros vamos a poder guiar a otras personas cuando nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios. Porque si la persona no sabe hacia dónde ir, porque realmente la Biblia es lámpara a nuestros pies, y si nosotros no leemos la palabra de Dios, no meditamos en la palabra de Dios, no vamos a saber a dónde ir y vamos a guiar a personas hacia el error. Y eso es inconscientemente o conscientemente. Eso va a suceder y seremos de tropiezo. Así que cuanto más meditas en la palabra de Dios, cuanto más meditas en la Biblia, más va a poder guiar a otra persona hacia Cristo y vas a ser irreprensible. Y por último, finalizando, dice que vamos a ser llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¿Querés recibir la paga en aquel día? Porque va a haber un día donde se va a recompensar. Ese juicio para los creyentes no va a ser un juicio de condenación. ¿Por qué? Porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Cristo ya pagó por nuestras deudas. Entonces, Cristo ya es nuestra justicia. Pero en aquel día se van a revelar todo lo que hicimos. Y cada obra va a ser probada por ¿qué cosa? Según 1 Corintios 3. Por el fuego. Y la obra que sea quemada va a ser quemada, vamos a sufrir pérdida. Pero aquella que fue de oro, de plata, de materiales, de metales preciosos, van a resistir al fuego. Y vamos a recibir ¿qué cosa? Recompensa. Vamos a tener fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo. Cuando alguien está recibiendo un sueldo, dependiendo de las horas con las que trabaja, si uno después al final del mes trabajó poco, ¿qué va a recibir? Si le pagan de acuerdo a las horas, va a recibir un sueldo así poco, o sea, no va a recibir un sueldo económicamente grande o en gran cantidad. Pero si uno trabajó muchas horas, metió muchas horas extras y trabajó, ¿qué va a recibir? Un sueldo mayor. Es lógica. No tengo que ir al FANA para sacar esas conclusiones. Y de la misma manera pasa con el cristiano. Si trabajaste poco en esta vida, la desperdiciaste en cosas terrenales, en aquel día vas a recibir poco. Y si trabajaste mucho para la gloria de Dios, no para tu propia promoción, vas a recibir mucho. La recompensa será, y no será para nuestra gloria, sino será para Cristo. Todo es para el Señor. Pero eso es algo que podemos sacar. Así que Cristo es el motor. Por medio de Él podemos hacer esta obra. ¿Y para quién? Para la gloria de quién? Y alabanza de Dios Padre. Así que ese es el supremo. Comencé con una pregunta. ¿A quién amás? Seguramente ya sabés a quién amás. ¿Y qué haces por ella? Pablo, ¿qué hizo? Amar a todos los creyentes de Filipo, pero ¿qué hizo por ellos? ¿Le envió dinero? ¿Le hizo un giro bancario? No. Él oraba por ellos. ¿Y por qué oraba por ellos? ¿Por salud? ¿Por prosperidad? ¿Porque le vaya bien? No, oraba porque porque tenía un amor que abunda aún más y más en conocimiento y en discernimiento, para que pudieran aprobar lo mejor entre las cosas que son eternas y las cosas que son temporales. Y también así de esa manera iban a ser irreprensibles, iban a ser sinceros, llenos de fruto de justicia, por medio de Jesucristo. Así que lo mismo que pidió Pablo, también que hagamos por ellos eso. Oremos. Si vos amás a tus hijos, amás a tu padre o a tu madre, amás a tu esposo o tu esposa,
Orá para que Él pueda tener ese amor, que abunde en conocimiento y en discernimiento, que son por medio de la palabra de Dios. Así que vamos a orar y terminar la reunión. Gracias, Dios, por cada cosa que podemos aprender de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder aplicar, a poder orar, a poder tener un amor que abunde que sea un amor como el amor de Cristo, entrañable, profundo, interno, que amamos así a las personas, a nuestros hermanos. Que no sea un amor superficial, que no sea un amor condicional, sino un amor incondicional. Y que eso nos lleve a orar por las personas, por orar como Pablo oraba, para tener conocimiento acerca de quién eres tú, acerca de tu palabra. Y después hacer un uso del discernimiento, ir creciendo en la madurez, ir rechazando lo falso y adoptando lo verdadero, quedándonos con lo verdadero, reteniendo lo bueno, dejando lo malo. Señor, sabemos que el mundo siempre ofrece tentaciones, ofertas, para que nosotros agarremos todo, pero no es así como vamos a ir creciendo, Padre. Ayúdanos a cada uno de nosotros a poder crecer en esta área. Y también, Señor, danos el valor, la fuerza para tomar esa decisión. Porque muchas veces sabemos qué es lo que es correcto y qué es lo que es incorrecto. Y aún así, siendo consciente, sabiendo, elegimos lo malo, escogemos el pecado, escogemos la mentira. Ayúdanos, Padre, a escoger la verdad, a vivir en santidad, a buscar ser obediente, Padre. Ayúdanos en ese aspecto, Dios, a cada uno de mis hermanos. Te pido, Dios, porque un día vamos a ser recompensados, que ese día llegue y que realmente seamos llenos de fruto de justicia, Padre. Que tengamos toda esa recompensa para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Y que no la merecemos, pero por tu gracia la recibiremos, si es que vivimos según tu voluntad. Gracias, Dios, te pido que nos des un buen regreso a nuestros hogares y a cada uno de mis hermanos, y ayuda a los que están desanimados, a los que están mal, a los que están rebeldes, a los que no quieren venir, Señor. Te pido por ellos, Padre, para que tú estés obrando en ellos y también para que nosotros podamos ser de bendición y amarlos con amor entrañable y orar por ellos. En nombre de Señor Jesús te agradezco. Amén.